Gracias, Señor, gracias. Gracias por todo. Gracias, Espíritu de Dios. Amén. Muy bien, pues continuamos con la palabra. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 14. Y vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven a través de estos medios de comunicación de Facebook, nuestras páginas Fe y Poder Guadalajara y Ministerios Palabra Fe Jalisco. Damos la más cordial bienvenida en este tiempo que se va a conectar usted a través de estos medios, va a ser edificado a través de la palabra, va a ser el Espíritu Santo hablando su vida para que usted sea fortalecido en fe y pueda mover montañas aquí en la tierra. Cada persona que nos ve en los distintos países, que nos van a ver de manera directa o diferida de los países de Sudamérica, Centroamérica y los Estados Unidos, Norteamérica, así como cada persona que nos ve también del continente europeo de habla hispana, igual Dios les bendice, Cristo les ama y el Espíritu Santo tiene una palabra especial para cada uno de vosotros. En el nombre de Jesús, dice así la palabra, 1 Corintios 10, 14, por tanto, la recomendación del Espíritu Santo dice, amados míos, huid de la idolatría. Como ustedes ya saben, idolatría es todo aquello que roba que Dios no sea el primer lugar en nosotros. Idolatría a lo mejor es que dediquemos nuestro corazón y nuestra mente a cosas externas que no corresponden a que Dios sea el primer lugar en nosotros. Y en este tiempo estamos viendo uno de los ídolos, creo que es el más importante o el más trascendental en muchas religiones, en el ser humano y en sí, ¿no? A todos los que en un momento se nos habló de Dios, nuestros padres, abuelos, nos hablaron de Dios, pero siempre nos hablaron principalmente en el sentido de que era un Dios muy lejano, de que para poder comunicarnos con Dios necesitábamos acercarnos a una persona que tuviera contacto o que creíamos nosotros que tenía contacto con Dios. Entonces, idolatría es en el sentido de que exaltemos más nuestras obras humanas, nuestras obras, todo lo que nosotros podamos hacer, nuestras acciones, todo lo que nosotros podamos hacer con la finalidad de obtener la bendición o un beneficio de parte de Dios. Eso es un ídolo porque exaltamos más lo que hacemos, más que lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Pero cuando entendemos lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, eso es gracia. Gracias a entender lo que Jesús hizo por nosotros. Gracias a entender el sacrificio perfecto, completo y la obra terminada de nuestro Señor Jesucristo. Eso es gracia. Ahora, el contraste que existe entre la gracia, nuevo pacto, de Cristo Jesús para acá, Cristo Jesús en la cruz, llevando toda maldición del ser humano. El contraste que existe es una diferencia literalmente de extremo a extremo, porque la ley de Moisés fue dada para el tiempo, para un tiempo, y fue bueno para su tiempo. Para el pueblo de Israel fue dada la ley de Moisés, no fue dada para los hijos de Dios, no fue dada para los que estamos en Cristo Jesús, no fue dada para el nuevo pacto. Por consecuencia, ya no podemos practicar una ley. Y el no practicar una ley no significa que vamos a pecar por no practicar una ley. Al contrario, como amamos más a Jesús, al Señor, como conocemos más a Jesucristo, como conocemos y estamos agradecidos de todo lo que hizo Él por nosotros, entonces valoramos esa obra del Señor Jesús. Por consecuencia, nosotros pecamos menos por el amor que le tenemos al Señor. Pero cuando alguien quiere guardar una ley, siempre va enfocado a que algo tiene que controlarlo para limitarlo a no hacer lo malo. ¿Sabe usted? Está como cuando cualquier ley humana prohibitiva, el ser humano la necesita para decir, no voy a hacer esto porque si no infrinjo tal ley me vienen tales consecuencias. La ley de tránsito clásica. En este momento está un oficial de tránsito, no voy a ir a más velocidad, y la gente se porta bien delante del oficial de tránsito. Pero ¿qué pasa cuando el oficial de tránsito no está? La gente viola la ley, no le importa la ley, no guarda esa ley, no guarda la ley de tránsito. Así mismo es en la ley de Moisés. La ley de Moisés es igual, es una imposición para el ser humano para que no haga cosas malas. Entonces nosotros no necesitamos que nadie nos imponga
Por ejemplo, el no robarás, como dice Éxodo 20, no robarás. No necesito que una ley me diga no robarás como una imposición, y si no la cumplo merezco un castigo. No necesito saber que merezco un castigo o una condena por infringir una ley de no robar. No necesito eso para no hacer lo malo o para no robar. No necesito eso. No necesitamos eso cuando estamos en Cristo Jesús. ¿Qué necesitamos? Realmente entender el amor de Cristo en la cruz. Entender que Jesús murió en la cruz llevando toda maldición, todo pecado, toda enfermedad, toda pobreza, toda ruina, toda corta vida. Todo lo llevó, todo pecado lo llevó ahí. Entonces, cuando entendemos y estamos agradecidos con Cristo, por obviedad no vamos a robar, a nadie le vamos a robar. No por cumplir una ley, sino porque amamos a Cristo. Y como amamos a Cristo, dijo el Señor, esta es la ley de Cristo, que viene en Gálatas capítulo 6. La ley de Cristo es esta. El Señor Jesús dijo, un nuevo mandamiento os doy. Dice que se amen unos a otros como yo los he amado. Cuando entendemos el amor de Dios para con nosotros, que envió a su Hijo para que muriera en la cruz por nosotros, y valoramos ese sacrificio, y realmente amamos y entendemos cómo Él nos ha amado, que se entregó en la cruz, entonces vamos a amar a los demás. La ley decía y se resumía en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero como no funcionó eso, la gente seguía pecando, seguía robando, seguía haciendo lo malo, aunque la ley decía amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, de nada sirvió. ¿Por qué razón? Porque no entendían el amor del Padre para con ellos. Pero cuando empezamos a entender el amor del Padre, que tuvo que enviar al Señor Jesús para que su sangre fuera derramada, para ser traspasado por nuestros dolores y nuestras enfermedades, para llevar y cargar todo pecado en Él, entonces comenzamos a valorar el sacrificio de Jesús. ¿Y qué cree? Por obviedad, ese amor de Cristo literalmente nos va a inundar nuestro corazón para no hacer ni no robar y no hacer lo malo. ¿Ok? Entendemos, porque una persona en esa semana me decía, yo le comenté, pues Cristo llevó ya nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y la persona decía, así es que ya no andamos en ley, ya no cumplimos una ley, decía yo. Yo hice un comentario, ¿no? Y la persona me dijo, entonces significa que como ya no quieres cumplir una ley, significa que vas a robar, vas a matar, vas a hacer lo malo. Y yo le dije, no, yo no hago lo malo porque amo más a Cristo, no por cumplir una ley, porque si yo lo hago por cumplir una ley sería un hipócrita de amar a la humanidad. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque lo haría por compromiso, por cumplir una ley para que no le vengan consecuencias. Qué feo sería, ¿no? Imagínense qué feo, es así más o menos la ley. Qué feo sería que sus hijos se acercaran a ustedes como padres solamente por conveniencia. Que diga, me voy a acercar, ay papi, qué bonito mi papi, porque el papi le va a dar dinero. ¿No está feo eso? Digo, entonces, o sea, cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia, créalo. Pero no sería muy feo. A mí se me haría muy feo que mis hijos me se acercaran. Ay papi, qué lindo, qué bonito, ¿me das permiso para ir a tal lugar? Qué feo. Porque es hipocresía. Qué feo. Qué feo que cuando lleguen los últimos días de su vida los padres, cuando estén ancianos, los hijos los abandonen y no quieran saber nada de ellos. Pero cuando eran jóvenes y necesitaban de los padres, ahí estaban encima de los padres, porque ocupaban dinero, porque ocupaban algo, porque ocupaban un favor. Los padres envejecieron y muchos hijos los mandan a los asilos de ancianos. Qué feo. Ahora póngase en su posición con la posición de nuestro Padre Celestial, nuestro Dios. Póngase en esa posición, que si nosotros, sí Señor, me voy a portar bien para agradarte, porque voy a cumplir una ley, porque yo sé que si no robo no me van a venir consecuencias, no me va a venir condenación, nadie me va a condenar. Es decir, no va a haber cosas malas como consecuencia por infringir una ley. Y qué feo sería que cumpliéramos una ley para agradar a Dios solamente por cumplir una ley, no porque lo amamos. Sería lo mismo. Por eso cuando decimos que no andamos bajo la ley, sino bajo la gracia, estamos diciendo que amamos más a nuestro Padre Celestial.
amamos más a Jesucristo, amamos más al Espíritu de gracia, porque cuando nosotros lo amamos, dejamos de hacer lo malo por amor, dejamos de hacer lo malo, no porque alguien me lo esté imponiendo arriba, no porque alguien me lo está prohibiendo, no porque sé que si no cumplo el no robar, yo infrinjo y robo, sé que hay consecuencias. Conforme a la ley de Moisés hay consecuencias, vienen maldiciones. Pero ya Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Para qué otra vez guardar una ley y meternos en un ambiente de maldición? Cuando ya Él nos quitó la maldición. Qué feo sería que venga Cristo y dice Gálatas 3:13, dice que nos redimió, si lo podemos ver. Gálatas 3:13 dice que nos redimió, es decir, pagó el precio. ¿Por qué? Por la maldición. Cristo nos redimió, es decir, pagó el precio. ¿Sabía que fue un precio muy alto el que se pagó por usted? Por eso usted tiene un gran valor para Dios. Aunque muchos ministros minimicen al Hijo de Dios, aunque muchos ministros critiquen a los hijos de Dios, y aunque muchos ministros subajen a los hijos de Dios, por un acto o una acción. Para Dios tenemos el precio más alto que se pagó por usted, fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No hay precio más alto, no hay valor más alto, no hay oro en todo el universo que pueda compararse a la sangre del Señor Jesucristo. Y ese fue el precio que se pagó por cada uno de ustedes. Es decir, tenemos un alto valor en Cristo Jesús. Pero qué feo sería que el Padre haya enviado a su Hijo a morir en la cruz y derramar su sangre para quitarnos la maldición, para comprarnos y pagar el precio por la maldición, y de repente, fíjese, nos redimió de la maldición ¿de qué? De la ley. Para ahora decirle, Dios, no necesito a tu Cristo, ahora quiero guardar una ley para ser agradable para ti. ¿Usted cree que esté correcto eso? Decirle, Dios, ya no necesito a Jesús, ahora lo que quiero es ir a guardar mandamientos para agradarte y para que ser bendecido por ti. Necesito ir a guardar mandamientos. Qué feo sería, ¿no? Imagínese Dios, envía a mi unigénito, derramó su sangre, era lo más valioso que había en el mundo espiritual. Enviar a Jesús era lo más valioso de la deidad que vino a la tierra a morir por nosotros. Y de repente todo lo que Dios, todo el valor que Dios dio en el sacrificio de Jesús, pagando el precio lo más alto, el precio más alto se pagó por usted. Y de repente evangélicos ahora se regresan ¿a qué cree? Evangélicos se regresan ahora a decir, no, me voy a guardar la ley de Moisés. Se van al judaísmo mesiánico, se van al adventismo del séptimo día, pero sobre todo al judaísmo mesiánico o falso judaísmo mesiánico. Ya no te necesito, Cristo, ahora necesito guardar la ley. Entonces, ¿usted cree que Dios valore todo eso? Cuando lo más valioso que viene del universo lo envió Él para morir por nosotros. Y de repente, no necesito a Cristo, ahora me voy a la ley, a guardar mandamientos para no pecar, para agradarte, para ser bendecido por ti, para irme al cielo. ¿Usted cree que sea correcto irme a guardar la ley cuando Él dio el precio más alto en Cristo Jesús? Por obviedad no. No es correcto que vayamos a guardar una ley. ¿Ok? Ahora, decimos, ¿por qué no guardamos una ley de Moisés? Tenemos que dar una explicación bíblica. ¿Por qué en el nuevo pacto, en Cristo Jesús, no guardamos una ley? No estamos en contra de la ley. Eso quiero aclarárselo. Lo que estamos en contra es decir que la ley de Moisés no se aplica en ese tiempo. En eso estamos en contra. De la ley de Moisés no estamos en contra. Pero la ley no es aplicable para ahorita. O sea, no aplica sencillamente como eso. ¿Por qué no guardamos la ley? Bueno, vamos a Gálatas 2:21, es uno de los motivos por los cuales no guardamos la ley. Gálatas 2:21 dice en la Reina Valera 1960, vamos a leerla en varias Biblias para que usted tenga la oportunidad de apreciar lo que quiso decir el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Dice, no desecho la gracia de Dios. ¿Sí entiende lo que es gracia de Dios? Es el favor que usted no merecía. Usted iba al infierno sin Cristo Jesús, no merecía ir al cielo, pero la gracia de Dios significa
que Él, aunque no lo merecíamos, Él nos rescató literalmente del pecado y a la vez del infierno eterno. Nos rescató porque no por nuestras buenas obras, sino por su amor, porque Él decidió morir por nosotros en la cruz, ¿ok? Eso es gracia, que no merecíamos ir al cielo, pero Él nos regaló, nos dio el regalo de la salvación eterna a través del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Eso es gracia, que usted no merecía ese favor, no lo merecíamos. En otras palabras, nosotros no recibimos lo que merecíamos, porque alguien en la cruz del Calvario recibió lo que no merecía. Él no merecía llevar los pecados nuestros, no lo merecía. Él era santo, sin mancha, justo, el Hijo de Dios en la tierra, no merecía. Pero ¿qué cree? Por amor a usted y por amor a mí, a esta humanidad, Él decidió ir a la cruz y llevar el pecado a nosotros. No lo merecíamos, Él no merecía ir a la cruz, pero fue por usted y por mí. Eso se llama el intercambio divino. Dios llevando el pecado que nosotros no podíamos. O sea, no podíamos pagar nosotros por ese pecado. No podíamos pagar con dinero para dejar de ser pecadores, ¿sabían? No podíamos. No podíamos. Sin embargo, hay ciertas religiones donde pagan para que se les exima el pecado, pero no pueden, no se van al cielo por ello. Ni todo el oro del universo puede comprar ser liberados del pecado. El único precio que pudo pagar el pecado fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo derramando su sangre, ¿ok? Entonces Gálatas 2:21 dice: no desecho la gracia, ese favor inmerecido, no lo desecho. Pues si por la ley, cuando habla de la ley en ese contexto habla de la ley de Moisés, pues si por la ley de Moisés fuese la justicia, es decir, declarados inocentes ante un tribunal, eso significa justicia, ser justificados ante un tribunal declarados inocentes, eso significa la justicia. No desecho la gracia de Dios, el favor de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, es decir, si por la ley a usted lo hubieran declarado inocente, santo, sin mancha, libre de pecado y vida eterna para ir al cielo, si fuese por la ley, entonces dice la Biblia, entonces por demás murió Cristo. O sea, ¿para qué murió Cristo entonces si alguien va a querer guardar la ley para ser justo, para ser inocente, para ser santo o para recibir bendición de Dios? Utilizando la ley, ¿para qué entonces? Entonces, ¿de qué sirvió Cristo que muriera si la gente se va a guardar la ley? ¿Saben que ese texto bíblico, el libro de los Gálatas, no lo leen los judíos mesiánicos? Los de raíces hebreas no lo leen, porque no les conviene lo que dice ahí por parte del Espíritu Santo. No les conviene, sinceramente. Entonces, Pablo es muy drástico y hace mucho énfasis en ello, en que ya no tenemos que guardar una ley. Entonces, ¿para qué vino Cristo? Si Cristo me libró del pecado, entonces ¿para qué guardo una ley? Si el guardar una ley era para ser libre del pecado, pero como nadie la pudo guardar, desde que surgió la ley de Moisés, aproximadamente, no sé, 1400, 1500 años antes de Cristo, cuando se escribió la ley, porque anteriormente existían estatutos, algunas leyes que le daba Dios a algunos hombres, como Adán, como Abraham le dio algunas cosas, y la Biblia se habla de ciertos mandatos antes de la ley, pero fue el tiempo de el tiempo de la ley viene de Moisés para acá, para que usted me entienda. Cuando salió Israel de la tierra de Egipto, de ahí para acá, en el Éxodo se les dio la ley, es decir, los 10 mandamientos, pero no son 10, porque Levítico habla de 613 mandamientos que tenían que cumplir, y si no cumplían uno de ellos, se hacían acreedores de toda la carga, del peso, de toda condena, de todo castigo de la ley, con uno solo que infringiera. Por eso es una carga pesada llevar la ley. Por eso Jesucristo dijo el Señor: venid a mí los que están trabajados y cargados. ¿Cargados por qué? Por la misma ley. No porque la ley fuera mala, sino porque la ley no podía justificarlos, santificarlos y perfeccionarlos. No podía la ley. Por eso Dios instituye el sacrificio de animalitos. Cada año se expiaban los pecados del pueblo, ¿ok? Entonces dice el apóstol Pablo:
Si por la ley fuese la justicia, si declarados inocentes ante un tribunal, si fuera por la ley, entonces no sirvió que haya muerto Cristo. O sea, si alguien quiere guardar la ley, para esa persona está diciendo que Cristo no sirve. ¿Ok? Ahora vamos a leerla en otra traducción. En otras palabras, toda persona que desecha la gracia de Dios, toda persona que quiere guardar la ley está desechando, haciendo a un lado la gracia de Dios. ¿Cuál fue la gracia? La gracia es que Jesucristo vino y murió por nosotros, llevando toda maldición y derramando su sangre en la cruz. ¿Ok? Dice en la Biblia Castilian, no sé si podemos encontrarla por internet, Biblia Castilian dice: no anulo la gracia de Dios, pues si por la ley viene la justificación, entonces Cristo murió en vano. O sea, es muy fuerte una persona que conoció a Cristo, nació de nuevo o perteneció a una iglesia cristiana evangélica y de repente me voy al judaísmo mesiánico porque hablan hebreo. Pues ni hebreo hablan, pobrecitos, ¿no? Pero dicen ellos que hablan hebreo y entre hebreo y español se convierte en hebreñol. O sea, no hay un hebreo, ¿no es cierto? Bueno, entonces, si ellos, pero ¿sabe cuál es el objetivo de los judíos mesiánicos? El objetivo es regresarlos a que guarden la ley. En eso se concluye todo. ¿Ok? Entonces dice el apóstol Pablo, Biblia Castilian: no anulo la gracia de Dios, pues si por la justificación fuese por la ley, entonces Cristo murió en vano. Es decir, todo aquel que quiere guardar la ley está anulando literalmente la gracia, anulando el sacrificio de Jesús. Por eso le digo, es muy grave guardar la ley. Aquel que conoce a Cristo es muy grave regresar a guardar la ley. Grave. Inclusive muchas personas dicen: bueno, fulana persona, ¿por qué murió si era cristiano? ¿O por qué murió fulano líder? ¿Por qué murió fulano ministro? ¿O por qué murió fulano pastor? ¿Y por qué murió? Bueno, porque combinaban ley con gracia. Es muy fuerte eso. En otras palabras, el que quiere guardar la ley tiene por inmunda la sangre del pacto. Eso dice Hebreos capítulo 10, versículo 26 o 23, creo, ¿no? 23 y 26. Dice que todo aquel que quiere guardar la ley está afrentando al Espíritu de gracia, está teniendo por inmunda la sangre del pacto. Es muy fuerte irse al judaísmo mesiánico, irse a los judíos también, ¿por qué no? Iglesias cristianas evangélicas se fueron al judaísmo mesiánico en Colombia. 30 iglesias cristianas evangélicas dejaron de decir Jesús en los púlpitos porque les meten la mentira que Jesús, cuando se lo llevan Jesús al griego y se los llevan al latín, al griego que creo que significa el hijo de Zeus, le meten esas ideas, lo cual gramaticalmente hablando es una mentira. No es cierto eso, que si Jesús te lo llevas al griego significa el hijo de Zeus. Entonces dicen ellos, cuando dices Jesús estás hablándole a un dios pagano, porque el hijo de Zeus es un dios pagano. Y ahí la gente entra en ignorancia espiritual, porque es una ignorancia llevarte del español al griego el nombre de Jesús. En lugar de Jesús, en lugar de Jesús es Jesús en griego y Jesús en latín. Y luego te dicen que cuando te lo llevas al hebreo, Jesús al hebreo, o sea, Jesús español, a Yahshua, como le llaman ellos, o Yeshua, cuando te lo llevas al hebreo dicen que significa he aquí el caballo. O sea, puras incoherencias. Y las personas que no estudian la Biblia pues caen en ese tipo de sectas. La misma ignorancia pues que no conocen, no saben cómo escudriñar la Biblia, los caen en ignorancia y les hacen entender que ya no nombren a Jesús. Les prohíben que nombren a Jesús porque ellos creen que cuando dicen Jesús están diciendo aquí el caballo, el hijo de Zeus. Inclusive dicen que Jesús significa cerdo, no sé si en latín o en griego. Entonces todo eso es una mentira, porque gramaticalmente no es cierto lo que ellos, no es cierto. No te puedes llevarte del español a un idioma original, no puedes llevarte un nombre después de verlo transliterado, porque sí se puede transliterar del hebreo al griego, del griego al latín y del latín al español, sí se puede hacer. Todo nombre que es de una grafía diferente al alfabeto, por ejemplo el alfabeto chino es diferente al español. En China no vas a encontrar la A, pero el alfabeto español se parece al inglés, al portugués, aunque hablan diferente, pero es el mismo alfabeto. La A existe en inglés, nada más que se pronuncia diferente. En chino no, en hebreo tampoco.
Entonces se los llevan con mentiras. Pero ¿sabe cuál es el objetivo principal? Negar a Jesús. 1, 30 sinagogas, 30 iglesias cristianas evangélicas se fueron al judaísmo mesiánico. Luego vino un rabino de Israel que conocía obviamente más hebreo que ellos, porque no combinaba hebreo con español, y quedaron, o sea, ¿cómo puedo decir? Quedaron como iluminados, ¿no? Así como sorprendidos, emocionados, alumbrados de que hubiera alguien que hablara realmente hebreo. ¿Y qué cree? Ese rabino de Israel, judío ortodoxo, no mesiánico porque no creen en Cristo, dijo: ok, quieren aprender más hebreo y quieren hacerse como los israelitas, bueno, nieguen a Jesús. ¿Y qué cree? 30 sinagogas judías mesiánicas negaron a Jesús para irse al judaísmo, y diciendo: ahora sí ya son del pueblo de Israel, ahora sí son salvos, vénganse juntos a vivir una eternidad con Dios. Imagínense, qué fuerte está eso, fuertísimo, porque al último que ellos, como quieren ser israelitas, llegan a negar a Jesús, llegan a negarlo, porque el interés de ellos no es creer en el Salvador, no es creer en un Mesías, no es creer en Jesucristo el Cordero de Dios, no, el objetivo de ellos es ser israelitas y guardar la ley. ¿Entiende? Por eso no caigan en esas sectas. Digo, a todos nuestros amigos de internet les decimos lo mismo: no caigan en esas sectas, literalmente son sectas. Si ofendo a un judío mesiánico, pues nuevamente le reitero, es una secta. Porque es una secta, mi hermano. Todo aquello que viene a negar a Cristo Jesús se convierte en una secta. Todo aquel que niega que Jesús es el Hijo de Dios es una secta. ¿Y sabe qué? Ya existía en la iglesia primitiva. Pablo luchó mucho con eso. Fue un pleito constante con Pablo le llamó los judaizantes, siempre peleaba con ellos. Personas que venían a Cristo, pero luego decían: no, tienes que guardar la ley de Moisés para ser salvo. Tienes que circuncidarte para ser salvo y guardar la ley de Moisés. O sea, siempre fue un pleito del apóstol Pablo. Entonces ese pleito no creo que viene de ahorita, o sea, ya viene desde la antigüedad, hace 2000 años. ¿Ok? Entonces dice Gálatas 2:21, la Biblia Latinoamericana 95, no sé si lo podemos poner ahí en pantalla, dice: esta es para mí la manera de no despreciar el don de Dios. Esta es para mí la manera de no despreciar el don de Dios. Pues si la verdadera rectitud es fruto de la ley, quiere decir que Cristo murió inútilmente. Fíjese qué feo, ¿no? O sea, inútilmente murió Cristo. Si la gente dice: voy a dar frutos porque guardo la ley, es decir, me voy a portar bien porque guardo la ley. Pero si usted conociera uno que otro judío mesiánico, usted iba a notar, los iba a notar que no tienen un corazón de amor. No es como ellos predican, no es lo que predican, ni actúan como predican. En otras palabras, una cosa es predicar y hablar de la boca para afuera, y otra cosa es predicar con el testimonio. Es muy diferente. Nosotros en Cristo Jesús tenemos que predicar de la boca para afuera, pero con nuestro testimonio. Si algo vamos a hablar es porque lo estamos haciendo. Si algo vamos a hablar de aquí hacia afuera es porque lo estamos viviendo en nuestro corazón. ¿Ok? Si no, de otra manera sería hipocresía. Gálatas 2:21, palabra de Dios para todos. Así que yo no voy a rechazar el generoso amor de Dios, dice. Pues si por la ley fuera posible que estuviéramos bien con Dios, entonces la muerte de Cristo no serviría de nada. Es decir, si por la ley fuera posible que estuviéramos bien con Dios, si por la ley la gente estaba bien con Dios, entonces dice el apóstol Pablo, entonces la muerte de Cristo no sirvió de nada. De nada sirvió. Si alguien dice: voy a guardar la ley, de nada le sirvió Cristo. Biblia Arcas Fernández: no quiero hacer inútil la bondad de Dios. Ahora bien, si por medio de la ley, es decir, la ley de Moisés, restableciera Dios al hombre en su amistad, Cristo habría muerto inútilmente. Es decir, ¿sabía usted que había una pared intermedia entre Dios y los hombres por el pecado? Y la ley no lo podía quitar. ¿Qué necesitaba el ser humano en aquella época? Sacrificio de animales. Porque el cumplir la ley no podía quitarle la naturaleza de pecado, no.
Había una pared intermedia que se llamaba pecado. Y por más que quisieran guardar una ley, no podían. Seguían reincidiendo. Pero esa pared intermedia ya se quitó por la sangre de Jesús. Es decir, ahora ya no hay naturaleza de pecado en los que hemos creído en Cristo Jesús. Ya no hay pecado en nosotros. Ahora, que un hijo de Dios cometa pecados es diferente. Necesita renovar la mente para no caer y ser seducido por el pecado. Pero ya nosotros tenemos naturaleza divina, dice la Biblia. Según de Pedro 1:4 dice que tenemos la naturaleza divina. ¿Ok? Entonces, por demás murió Cristo, por eso no guardamos una ley. Porque si yo digo que voy a guardar mandamientos con la finalidad de poder tener una relación con Dios y nuevamente reconciliarme con Dios, no se puede. Porque la reconciliación, ¿sabe? ¿Entiende la palabra reconciliación, verdad? Es decir, éramos enemigos de Dios, pues estamos separados de Dios por el pecado, ¿ok? Pero dice el apóstol Pablo, no puedes reconciliarte a través de la ley. No puedes reconciliarte con Dios a través de la ley. ¿Qué cree que necesitamos para reconciliarnos con Dios? ¿O qué tuvimos que necesitar? Aquí dice, mire, 2 Corintios 5. ¿Qué necesitamos para reconciliarnos? Si creemos que por la ley somos reconciliados con Dios, entonces de nada sirvió la muerte del Señor Jesús. Segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 'Mire, desde el 17 vamos a leer, por favor, al 19. Segunda carta a los Corintios 5, 17 al 19. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura o nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué cree que fue puesto, qué nuevo fue puesto en usted? Un espíritu nuevo. Tenemos un espíritu nuevo aquí. Por eso ya no vamos al infierno. Porque ahora somos templo del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces todas las cosas son hechas nuevas, dice 18. Y todo esto proviene de Dios. ¿Quién nos reconcilió consigo mismo? ¿Por quién? ¿Por la ley de Moisés? ¿Por quién nos reconcilió Dios con él? Por Cristo. Es decir, la sangre de Jesús fue la que nos reconcilió. Por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Por eso salimos a las calles ahora por los enfermos, a predicar el evangelio de Cristo, a hablarles del reino de Jesús, a hablarles de que en Cristo hay salvación eterna, diciéndoles que Cristo es su sanador, diciéndoles que Cristo pagó el precio por ellos del pecado, de la maldición, de la enfermedad y todo. Por eso salimos y tenemos ese ministerio de reconciliar al mundo con Dios. Ahorita el mundo sin Cristo tiene naturaleza de pecado y por obviedad va a un lugar de sufrimiento, no va al cielo, porque mucha gente cree que va al cielo. Murió Pedro Infante, pues está con Dios ya, con Diosito ya está. No es cierto. Si Pedro Infante no entendió y reconoció a Jesucristo como su Señor, no puede estar allá. Había un hombre llamado el dueño de Apple, Michelle, ¿cómo se llama? Que murió de cáncer. El Steve Jobs, el dueño de Apple, un hombre multimillonario, dueño de la empresa Apple, si alguno de ustedes la ha escuchado, que hace computadoras, todo lo electrónico, todo de sistemas, etcétera. Ese hombre, para poder sanar de su cáncer, tuvo que, hizo de todo, ¿no? Pero creo que lo último que hizo fue con budistas por allá, hacer yoga y meditación y todo eso. Entonces, los últimos días de su vida no podemos decir que Steve Jobs se fue al cielo, porque anduvo con budistas que no creen en Jesús, el Señor. Entonces, de acuerdo a la Biblia, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:15 dice, es Jesús el Señor. Es el único que pagó el precio y fue el mediador en aquella época. Ahorita no es el mediador, hay mucha gente que cree ahorita que Cristo es el mediador. Cristo ahorita ya no está mediando. Muchos creen, y Cristo, que Cristo está trabajando en el cielo por nosotros, está intercediendo a Dios por nosotros. No entienden el nuevo pacto, porque si entendieran el nuevo pacto, Cristo ya no está intercediendo por nosotros. Cristo intercedió por nosotros en la cruz. Ahí fue que creó Cordero y sumo sacerdote sacrificando un cordero.
Si sabe que si usted va a Hebreos capítulo 10 va a encontrar que Jesús era sumo sacerdote. Hebreos capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10 de Hebreos, no lo vamos a poner en pantalla, pero nos habla de un comparativo que hay entre un comparativo que hay entre el sacrificio de animales y el sacrificio de Jesús. Dice que el sacrificio de animales lo hacían hombres mortales de la descendencia de Aarón, sacerdotes, que entraban hasta el lugar santísimo y rociaban la sangre sobre el propiciatorio, etcétera. Una serie de rituales, ¿no? Y luego compara que ellos tenían que primero que purificarse ellos para poder entrar al lugar santísimo. Y es una comparativa con Cristo. Dice, Cristo no tuvo que hacer sacrificio por él mismo, porque no necesitaba, él era santo ya. Y segundo, él se presentó como sumo sacerdote para poner al cordero que iba a morir por la humanidad. ¿Y qué cree? Él fue sumo sacerdote y fue cordero, porque no había ni un sumo sacerdote que pudiera sacrificar el cordero, más que él mismo como sumo sacerdote y él mismo como cordero. Y dice que presentó ese sacrificio, lo presentó. ¿Y qué cree? Dice que el velo literalmente el lugar santísimo tiene acceso a nosotros tenemos acceso al lugar santísimo, porque Dios ya no habita en el cielo. ¿Dónde habita? En usted. Si recibió a Cristo, es templo del Espíritu, ahí habita Dios, a este lugar santísimo. Qué impresionante, ¿no? Cuando entendemos lo que somos en Cristo Jesús. Ok, y si Cristo Jesús habita en ustedes por el Espíritu Santo, porque dice que 1 Corintios 6:19 dice que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Okay, si Cristo habita en nosotros, entonces, ¿por qué dicen que está en el cielo intercediendo? Interceder cuando el sumo sacerdote, cuando los sacerdotes de la descendencia de Aarón intercedían por el pueblo, ¿qué cree que hacían? Sacrificaban el animalito en sustitución del pueblo, pero ellos se purificaban primero. Y una vez que rociaban la sangre, decía, pueblo, están totalmente expiados sus pecados, y el pueblo gritaba de alegría porque sus pecados fueron cubiertos, expiados. ¿Ok? Entonces, de esa manera intercedía el sumo sacerdote de la descendencia de Aarón, intercedía por el pueblo, es decir, era el intercesor entre el pueblo y los hombres, era el sumo sacerdote Aarón o de la descendencia de Aarón. ¿Entendemos ahí? Entonces, cuando habla de intercesor en el nuevo pacto, Jesús fue intercesor, pero cuando él realizó el sacrificio de él mismo, que era el cordero. Ahí en ese momento intercedió por nosotros, porque no teníamos acceso a Dios. Y había alguien nada más que podía, y que era sin mancha, porque Cristo no cometió ni un solo pecado. Fue tentado, pero ni un solo pecado cometió. Porque muchos dicen por allá, pero pues a lo mejor se le antojó María Magdalena, y como dicen los del Código Da Vinci, ¿no? Que posiblemente tuvo relaciones sexuales con María Magdalena, pero es una mentira, no es cierto. De acuerdo a la palabra de Dios, no es cierto. Era el cordero sin mancha. Según Éxodo 12 tenía que presentarse el cordero sin mancha y sin pecado. Ok, entonces ya no intercede por nosotros, porque ya intercedió. ¿Para qué? Para que ahora tener acceso al lugar santísimo, ahora ser templo del Dios viviente. Ya intercedió él por nosotros. No puede estar intercediendo ahorita, porque ya lo hizo. Si vemos el simbolismo de los sacerdotes de Aarón y vemos el simbolismo del sumo sacerdote Jesucristo, ya se realizó la intercesión. Por consecuencia, no creen que Cristo está orando las 24 horas del día por nosotros, intercediendo. Voy a interceder por mis hijos que están en la tierra, para que ya no pequen y para que sean libres de Satanás, para que no les sucedan accidentes. No es así. Cuando habla de intercesión, según Hebreos, el libro de los Hebreos habla de intercesión para realizar el sacrificio. No que está Cristo intercediendo por nosotros y orando por nosotros, no es bíblico. Él se sentó a la diestra de Dios, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. 1 Corintios 15:26. ¿Y quién cree que va a poner a los enemigos por debajo de sus pies? Ya fueron suprimidos por Cristo. Ahora tenemos que tomar dominio, reinado de lo que Cristo ya suprimió. Suprimió ya a Satanás, por eso Satanás ya no tiene lugar en usted ni en mí. Como hijos de Dios no tiene, excepto que ignoremos quiénes somos en Cristo Jesús y le demos lugar a Satanás a través de esa ignorancia. Entonces si Satanás viene y destruye. Pero mientras usted entienda para qué fue puesto aquí en la tierra, Cristo no puede venir a destruir su cuerpo. Ni un espíritu de muerte, ni el mentado virus que anda circulando puede destruirlo usted. Si usted entiende quién es en Cristo Jesús. Entonces ya no intercede, ¿estamos de acuerdo? No se ve con la idea esa de que muchos dicen, está intercediendo a las 24, no es cierto.
Eso no es bíblico, no intercede. Usted intercede por la gente que no tiene a Cristo, pero Cristo no puede interceder allá en el cielo por usted. Ok, y fue mediador cuando cree, dice que es el mediador entre Dios y los hombres. Sí, mediador cuando Él se sacrificó a sí mismo. Él fue el mediador, porque a través de Cristo tuvimos reconciliación con el Padre. ¿Entendemos ahí? Tenemos que analizar bien textos bíblicos para saber que Cristo ya no está haciendo eso, ya no está mediando. O sea, imagínense, mediar significa otra vez volver a sacrificarse. Pues no puede estar mediando, sino Él ya medió en la cruz del Calvario, ya fue el mediador entre Dios y los hombres, y ya no puede interceder por usted porque ya intercedió en la cruz del Calvario. O sea, ese fue el intercesor o el mediador, que es la misma. Muy bien, entonces es muy fuerte y muy grave guardar una ley de Moisés y creer. Es como si dijera usted: Cristo, no me importa el sacrificio de Jesús, no me importa su sangre. ¿Me entiende? Hasta así es de grave guardar una ley de Moisés en ese tiempo. Para los que hemos nacido de nuevo y que hemos recibido a Jesús y tenemos su sangre, la sangre del nuevo pacto derramada por nosotros. ¿Okay? ¿Por qué otra cosa no guardamos la ley? ¿Ya entendió eso? ¿Por qué, verdad? Porque si usted quiere guardar la ley, está diciendo que el sacrificio de Jesús no sirvió de nada, del Señor no sirvió de nada. Está negando la obra terminada de Jesús. Está negando que Jesús ya realizó la obra completa. Entonces Jesús no está trabajando en el cielo. No creo que está trabajando. Muchos dicen que Jesús está trabajando. No es cierto. Bíblicamente hablando dice que se sentó, esperando a que sus enemigos sean puestos por detrás de sus pies. ¿Y qué cree que significa? Nosotros como iglesia tenemos que tomar autoridad. Es decir, somos un ejército, no de conquista, porque ya fue conquistado y suprimido Satanás. Dice Colosenses 2:15 que Él exhibió públicamente todo mundo de tinieblas. Él suprimió a Satanás, lo exhibió públicamente. El reinado de Satanás lo exhibió públicamente, diciendo: Satanás, te inhabilito total. Pero ¿por qué Satanás todavía opera en muchos lados? Principalmente, debería de operar sobre el mundo, nada más, no sobre la iglesia. En otras palabras, la iglesia de Cristo no debe estar muriendo de un virus. La iglesia de Cristo no debe estar muriendo de cáncer. La iglesia de Cristo no debe estar muriendo de accidentes. La iglesia de Cristo no debe estar muriendo de ninguna enfermedad incurable. No, porque fue suprimido bajo los pies de Cristo Satanás. Y usted es la cabeza sobre todo ello. Cristo lo puso aquí para que usted reinara. Pero somos un ejército de ocupación. Lo que fue conquistado por Cristo en la cruz, ahora nosotros empezamos a ocupar nuevamente. Por eso la palabra eclesia, eso significa que nosotros tenemos que reinar aquí en esta tierra. Tenemos que tomar dominio de lo que ya fue conquistado. Por eso Satanás no nos va a destruir a corta edad. Por eso vamos a vivir 120 años. Bueno, si usted lo cree, no somos de corta edad. Abraham vivió más 174 años, Isaac vivió arriba de 180, y la edad de Moisés fueron 120, David 120. ¿Por qué tenemos que vivir menos tiempo? ¿Por qué razón? Porque no hemos entendido la gracia y el nuevo pacto. Esa es la razón. Pero como hijos de Dios, si entendemos, como cristianos, creyentes en Jesús, entendemos el nuevo pacto, mi hermano, y no mezclamos nuevo pacto con ley de Moisés, créalo que nada nos va a detener. Satanás no va a venir. O sea, no nos vamos a pasar toda la semana atribulados por Satanás. O sea, no debemos de andar así. Y no negamos que vengan ciertas mentiras satánicas ahí, no negamos. Pero somos más que vencedores en Cristo Jesús. En otras palabras, cualquier bombardeo de información que venga a su vida, simple y sencillamente ignórelo y diga: yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Así que no me vas a venir a derrotar Satanás, ni aunque le diagnostiquen una enfermedad incurable, ni eso nos va a detener. Excepto que usted le dé permiso con el temor, el miedo, la incredulidad y todo lo demás. Pero si no, nada nos va a dañar. ¿Por qué no guardamos en la ley? Bueno, porque la ley de Moisés, porque rompemos nuestra relación con Cristo, nos apartamos de la gracia. Gálatas 5:4 dice: de Cristo os desligasteis, lo que por la ley se justifica. Es decir, rompemos nuestra relación con Cristo.
Literalmente así, literal. Gálatas 5:4, de Cristo se desligan los que por la ley se justifican. Y luego dice, de la gracia habéis caído. ¿Sabe que esa frase la utilizan mucho para decir que cuando alguien peca cayó de la gracia? Y no es cierto. Eso no significa caer de la gracia. Y no estamos diciendo que la gente peque. No estamos dando permiso para que la gente peque. Lo único que estamos diciendo es que no caen de la gracia. ¿Qué creen? Hay una sangre que pagó el precio por ellos, y si se arrepienten no pasa nada. Cristo ya pagó el pecado ese que cometieron o que van a cometer en un futuro. No significa caer de la gracia cuando la gente peca por un error que comete. ¿Me entiende? ¿Qué necesita? Renovar su mente y llenarse de la plenitud de Cristo. Porque la idea de todo el cristianismo en general, mi hermano, es que nosotros mostremos a Cristo a través de nosotros, que Cristo sea formado en nosotros. Y literalmente que cuando la gente nos ve en la tierra, literalmente diga, esos son hijos de Dios, porque los demonios huyen, porque las enfermedades salen. ¿Me entiende? Literalmente Cristo debe ser formado en nosotros. Y mientras no sea formado, pues tenemos una mente natural, de la cual no debemos de ser seducidos por la información que llega a nuestra mente natural. ¿Ok? Es renovación de mente, llenarnos de la plenitud de Cristo para que Cristo sea formado en nosotros. Ese es el objetivo de la iglesia o de la eclesia. Gálatas 5:4, de Cristo desligasteis los que por la ley se justifican. ¿Qué cree que pasa? De la gracia habéis caído. ¿Qué significa caer de la gracia? Caer de la gracia significa haber conocido a Cristo, haber entendido que por su sangre nosotros nos perdonó nuestros pecados, haber entendido que en Cristo Jesús hay salvación eterna, que Él nos redimió de la maldición de la ley, haber entendido todo eso y de repente decir, no, ya no me es suficiente Cristo, ahora tengo que volver a guardar la ley. Por eso dice, de Cristo se desligan o se desconectan de Cristo los que por la ley, fíjese, ese es el problema. Caer de la gracia es otra vez quererme justificar por la ley y decir, soy santo, voy a ser bueno por guardar mandamientos, ya no voy a pecar. Por guardar mandamientos le voy a agradar a Dios. Por guardar mandamientos voy a ser bendecido. Por guardar mandamientos estoy bien con Dios. Todos los que piensan así se desconectan, se desligan literalmente de Cristo. ¿Y qué cree? Caen en un nivel más bajo del que estaban. La gracia está aquí, la ley está acá. La gracia siempre está arriba porque exalta a Cristo Jesús, su obra terminada, y es la que nos da la victoria para vivir y triunfar, reinar en la tierra, como reyes en la tierra. Pero está uno aquí y lo dice, no, ya no quiero la gracia, quiero vivir por la ley y cumplir la ley. Caen de la gracia y caen a un nivel inferior que es la ley. Eso significa de la gracia habéis caído. Y literalmente se desconectan de Cristo. Hay una que se llama Biblia al día, Gálatas 5:4, dice, aquellos de entre vosotros que tratan de ser justificados por la ley, habéis roto con Cristo. Es decir, rompió relación con Cristo. ¿Sí sabe que la Biblia nos llama que somos la esposa de Cristo? La novia y la esposa de Cristo. Sí sabe eso, ¿verdad? Okay. Entonces, ¿qué cree que pasa? Es como una novia que le dice al novio, ¿sabes qué? Rompo contigo. Así es más o menos parecido a lo que está hablando el apóstol Pablo. Biblia de Jerusalén 1976 dice, habéis roto con Cristo todo cuanto buscan la justicia en la ley, os habéis apartado de la gracia. La Biblia Septuaginta dice, estáis borrados de Cristo los que en la ley son justificados de la gracia habéis caído. Dice, habla de ser borrados en Cristo. Dios habla hoy, versión 2002, dice, vosotros los que buscan quedar libres de culpa cumpliendo la ley, os habéis apartado de Cristo, os habéis separado del amor de Dios. Y así sucesivamente usted va a encontrar Biblia en lenguaje sencillo. Los que quieren que Dios los acepte por obedecer la ley, los que quieren que Dios los acepte por obedecer la ley, rechazan el amor de Dios y dejan de estar unidos a Cristo. Nueva versión internacional dice, aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley, han roto con Cristo, han caído en la gracia. Sí, o sea, habla de
Literalmente estábamos unidos a Cristo, porque dice 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor, es decir, a Jesucristo, se hace un espíritu con Él. De repente regresa la ley, quita esa unión con Cristo, se desliga de Cristo, ya no le aplica la gracia. ¿Y qué cree? Dice Gálatas 3:10, entonces le aplican las maldiciones de la ley. Y por eso usted encuentra personas muriendo continuamente. Me refiero a personas en el ámbito religioso, pues, personas que predican la palabra, ministros, etcétera, de cualquier religión, ¿no? La mayoría están muriendo por ello. Digo, en ese tiempo han muerto ministros, infinidad, mi hermano, infinidad, por miles han muerto, pastores, ministros y de otras religiones, son infinidad. Y todo es por lo mismo, porque se desligan de la gracia, se desligan del favor de Dios, por querer justificarse y ser protegidos, bendecidos y libres de culpa por guardar mandamientos de ley. La Pechita dice, ustedes los que se justifican mediante la ley han invalidado a Cristo. Invalidamos a Cristo, en otras palabras, los que nos queremos ser agradables, los que queremos ser limpios por la ley, por cumplir mandamientos literalmente, invalidamos el sacrificio de Jesús. Eso significa. Por eso su servidor no guarda la ley. Y yo le invito para que usted no guarde la ley. Porque literalmente se desliga, se desune de Cristo, literalmente invalida el sacrificio de Jesús. Ok. La Biblia, por último, Biblia Oro, Torres Amat, dice, no tenéis ya parte ninguna con Cristo, no tienen parte ninguna con Cristo los que buscan la justificación en la ley. Dice, habéis perdido la gracia. Literalmente usted se sale de la gracia. En otras palabras, si la gracia en Cristo Jesús nos da protección divina, y dice, guardo la ley, literalmente pierde la protección divina, porque usted rechaza la gracia. Si la gracia le trae salud a su cuerpo para que viva larga vida, o si está enfermo le trae sanidad, literalmente viene la enfermedad, porque usted está desligado de la protección que le da para evitar que lleguen enfermedades, o evitar que enfermedades permanezcan en sus cuerpos. Igual en todas las áreas, en el área financiera lo mismo, es igual. Todos los que quieren justificarse por la ley, nos desunimos, nos desligamos y caemos nuevamente del estado de gracia, caemos a un estado de maldición. Del estado de gracia que nos quitó el pecado a un estado de maldición, donde todavía ellos creen que tienen que ser quitado su pecado a través de guardar obras o realizar obras de la ley. Es muy fuerte todo esto, pero el apóstol Pablo fue muy fuerte a hablar todo esto. Ya este problema está en la iglesia primitiva, ya estaban los judaizantes. Y vamos a seguir leyendo que ya está ese problema de los falsos hermanos. En Gálatas 2 decía Pablo, hay falsos hermanos que quieren obligar a que se circunciden y guardar la ley. Y así no es algo moderno para el 2021, no es una secta nueva que está surgiendo. Satanás es el mismo, así como Cristo dice, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Satanás, las mismas manías de Satanás son las mismas de ayer, hoy y por los siglos. Era el mismo imitador en realizar las mismas acciones, porque ni siquiera tiene la habilidad de crear cosas nuevas para destruir a la humanidad y para desenfocar a los hijos de Dios del verdadero evangelio de la gracia que es en Cristo Jesús. Así que Satanás sigue utilizando las mismas artimañas, lo mismo que venía en la Biblia de los judaizantes, ahorita lo encuentra usted. Y así sucesivamente. Póngase, pidémosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por esta maravillosa palabra, por la revelación del nuevo pacto, por la revelación de tu gracia, por la revelación de que recibimos ese favor que no merecíamos, Señor, la salvación eterna, a través de tu sangre, de tu sacrificio, a través de toda maldición que te cayó en la cruz, Señor. Gracias por ese sacrificio perfecto, completo. Nos has quitado todo pecado, nos has quitado toda naturaleza que no procede del Padre,
y nos has dado vida, Señor, vida en abundancia. Recibimos la vida en Cristo Jesús. No nos desligamos de Cristo. Por eso no queremos guardar mandamientos, para no desunirnos, no desligarnos de Cristo, para no caer de la gracia, sino seguir en ese alto nivel, en el nombre de Jesús, donde tú nos has posicionado, Señor. Ese alto nivel como iglesia poderosa que hemos venido a reinar, y que ningún espíritu de muerte va a destruir nuestros cuerpos, porque entendemos quiénes somos en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por esa preciosa sangre. Gracias por los clavos, Señor, por esas heridas que te hicieron, Señor, en la cruz. Por cada clavo que te traspasó, tus manos, tus pies, y esas heridas, Señor, nos han dado sanidad. Han traído sanidad en este tiempo a nuestros cuerpos en el nombre de Jesús. Por eso no vamos a morir de ningún virus y de ninguna enfermedad incurable. Seremos saciados, somos saciados de larga vida. Viviremos largura de años y de días serán aumentados en nosotros en el nombre de Jesús, y reinaremos en esta vida, como dice Romanos 5:17, recibiendo la abundante gracia y el don de la justicia. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Maravilloso eres tú. Maravilloso eres. Maravilloso, Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Cada amigo que nos ve por internet, reciba a Cristo en su corazón. Si alguien de aquí necesita una oración, con mucho gusto la podemos hacer. Cada persona que nos ve por internet, reciba a Cristo en su corazón, en su vida. Romanos 10, del 8 al 10, nos habla de creer con el corazón, hablar con nuestra boca y creer con nuestro corazón. Vamos a hacer esta oración. Reciba a Cristo, repita conmigo: Señor Jesús, hoy recibo tu gracia y tu amor. Hoy te recibo a ti, que eres el dador de la vida, y declaro ante el mundo espiritual que eres mi único Señor y mi único Salvador, mi único Dios, y creo que en ti tengo vida eterna, Señor Jesús. Gracias por pasarme de muerte a vida, de las tinieblas a tu luz admirable. Y ahora creo en el nombre de Jesús que cuando parta esta tierra, yo estaré contigo, Señor, por una eternidad, y nada me separará de tu amor en esta tierra ni en la eternidad, en el nombre de Jesús. Gracias por el Espíritu Santo que ahora habita y vino a ser morada en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Sea sano, sea libre en el nombre de Jesús. Hablamos sanidad a sus cuerpos. Declaro los dones del Espíritu Santo: fe, milagros y sanidades en operación, reconstruyendo órganos dañados en el nombre de Jesús. Echo fuera toda enfermedad, toda dolencia en el nombre de Jesús, y declaro la vida de Cristo en cada cuerpo. Órganos sean regenerados, los llamo existencia nuevos. Órganos disfuncionales ahora mismo cobren vida en el nombre de Jesús. Declaro el poder del Espíritu Santo ahora mismo en el nombre de Jesús, regenerando cada órgano para que vuelva a funcionar, se alinee y se ajuste y vuelva al funcionamiento perfecto como fue diseñado por el Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ¿alguien más necesita? Vamos a despedir a nuestro amigo de internet, nos pedimos. Si alguien más necesita oración aquí, podemos orar.